Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este jueves 20 de julio. Nos encontramos en el Salón 2. Y en este momento vamos a dar inicio con la temática preparada para esta mañana en este salón, con la temática titulada Estudios de Patrimonio, Etnohistoria y Lingüística. Y la primera ponencia se titula Entronque genealógico con los descendientes de Jorge de Alvarado y los descendientes de Joseph de Porras, bajo el contexto colonial. Está a cargo de Eric Reyes, a quien le damos en este momento la palabra y el tiempo es tuyo, Eric. Muchas gracias, Luz. Sí, vamos a trabajar un estudio que hice sobre el entronque genealógico y el contexto colonial. Por lo cual, vamos a comenzar aquí diciendo que en el estudio de las relaciones familiares que existieron durante la época colonial en Guatemala, hubieron algunas familias que intentaron mantener el poder político y económico debido al mérito de ser descendientes de un conquistador o por ser familiar de un español peninsular en este periodo colonial. Sin embargo, este trabajo muestra dos líneas familiares que se entrelazan cuando las condiciones económicas y sociales convergen. Si bien es cierto que la familia mestiza de Jorge de Alvarado y Contreras tuvo bastantes privilegios aquí en Guatemala al inicio de la colonia y en específico cuando se asienta la ciudad en el Valle de Panchoy, ocupando alguno de sus miembros puestos políticos de poder, aunque no necesariamente se refleja esto en un desarrollo económico. Mientras que la otra línea familiar estudiada es la de Joseph de Porras, el primer arquitecto mayor de la ciudad de Santiago, cuyos ancestros no tuvieron mucho éxito en los ámbitos políticos ni económicos, pero él marca la diferencia dando un empuje económico y social a su familia y a su descendencia. Llama la atención que no existen relaciones endogámicas entre estas dos familias y aunque el mestizaje es casi de origen, siempre trataron de mantener un estatus como españoles. De manera general, ya que sus relaciones preferentemente se mantuvieron con personas que fueran descendientes de españoles o bien que vinieran de España. Vamos a comenzar ahora con la línea familiar de Jorge de Alvarado y Contreras. La familia Alvarado mostró una ambición muy grande a lo largo de todos los procesos de conquista que se llevaron a cabo en casi toda América, pero fue mucho más notorio el caso de México y Centroamérica, liderado por Pedro de Alvarado y sus hermanos. Ahora, este comportamiento familiar tiene dos causas. La primera, sus ancestros paternos tenían mucha experiencia en los procesos de guerras y conquistas. Por ejemplo, el bisabuelo de los Alvarado, don Fernán Sánchez de Alvarado, realizó proezas en el campo militar como capitán al frente de las guerras contra Francia, defendiendo al rey Juan II de Aragón, saliendo victorioso de los mismos. Es por ello que el príncipe Fernando de Aragón, luego llamado el Católico, le arma caballero y le da plenos poderes para que pueda armar a otros caballeros. Don Fernán nació en el año de 1398 en Secadura, región de Cantabria, muy cerca de Santander. También el hijo de él, quien fuera el abuelo de los Alvarados, don Juan Sánchez de Alvarado Dávila y Bracamonte, quien aparece aquí en la diapositiva, es uno de los grandes conquistadores de esta región extremeña, recuperando tierras que antes pertenecieron a los árabes. Además, se vuelve alcalde de Albuquerque, siempre en Badajoz, que es región de Extremadura. Fue comendador de Hornachos. Se sabe que él nació en Badajoz aproximadamente en el año 1424. Y por último, analizamos al hijo de don Juan, quien fuera el padre de los Alvarado, cuyo nombre fue don Pedro Gómez de Alvarado Mejía de Sandoval, quien fue un militar de carrera, perteneciente a la Orden de Santiago y que debido a la causa de frontera, a la causa de recuperar todo el territorio para la corona española, fue general de la frontera con Portugal. Así también fue maestresala del rey de Castilla, Enrique IV, logrando cargos como el de alcalde de Montánchez y además tuvo el puesto de comendador de Lobón, Puebla, Montijo y Cubillana. Esto explica por qué los Alvarado en América muestran su experiencia y capacidad como conquistadores, siendo algo natural en ellos. Por otro lado, la madre de los Alvarado que vinieron a América, doña Sara Leonor de Contreras Carvajal y Gutiérrez de Trejo y Ulloa, siendo ella descendiente de la Casa Real de los de la Cerda, que entronca con los reyes en línea directa tanto Alfonso X el Sabio de Castilla, así como con el rey Luis IX de Francia, quien después fuera llevado a los altares como San Luis, rey de Francia, siendo esta la segunda causa por la cual tanto Pedro Alvarado como los demás sabían que la sangre noble corría en esta familia. Pero ellos,
ya sin ser los protagonistas dentro de las monarquías. Generó un gran orgullo que los motivó a venir a estas tierras de América para conseguir el reconocimiento nobiliario ancestral como una empresa de vida. Ahora, el personaje investigado y su línea, don Jorge de Alvarado, quien nació en Badajoz, Extremadura, España, aproximadamente en el año 1480, llega a América en el año 1510. Participa en las conquistas de Cuba, México, Guatemala y El Salvador. En México, en la región de Tlaxcala, se casa por el rito indígena con Lucía Tecubalsin Xicoténcatl, hija de Xicoténcatl el Viejo, por lo tanto princesa de esa región, hermana menor de Luisa, quien fuera esposa de Pedro de Alvarado. Jorge de Alvarado viene a Guatemala varias veces, pero lo que consta principalmente es lo que se relata en el lienzo de Cuauhtémoc para el año 1527, y es el único documento donde existe un dibujo fidedigno de él según los pintores indígenas. De la relación entre Jorge de Alvarado y Lucía Tecubalsin Xicoténcatl nacen varias niñas, siendo la segunda hija la que lleva la descendencia a Guatemala. Ella fue bautizada con el nombre de Francisca de Alvarado y en algunos documentos también aparece como Tomasa. Probablemente tuviera ambos nombres y esta es la línea familiar que seguiremos. Francisca nace aproximadamente en el año entre 1527 y 1528. La primera mestiza en la línea de Jorge nacida en la ciudad de Santiago, Guatemala, que en ese momento estaba en Almolonga, ya que la primera hija había nacido en México. Francisca, por ser hija de conquistador, fue reconocida como española y estando en esta condición tiene los respetos que todas las descendientes de su condición tenían. Habitó el palacio de Pedro de Alvarado como doncella, donde posteriormente sucede la tragedia del derrumbe con agua, tierra y piedra del volcán de Agua el 11 de septiembre de 1541. Pero entonces ella tenía aproximadamente 13 años. En este desastre es donde fallece la cimentura doña Beatriz de la Cueva. Francisca se salvó de morir, lo que le permitió crecer dentro de esta naciente sociedad. Luego de algún tiempo se casó con el conquistador Pedro de Garro, pero enviuda sin tener hijos, y posteriormente se vuelve a casar con Francisco Girón y Nieto, quien venía con Pedro Alvarado en el año de 1539. Vamos a analizar el caso de este señor Francisco Girón y Nieto. Él nace en Coria, provincia de Cáceres, Extremadura, España, y llama la atención que a él se le reconozca como conquistador de Guatemala en varios libros, pero los momentos más intensos de esta conquista ya habían pasado, y además tuvo el privilegio que cuando se asignan los solares del nuevo asentamiento en la ciudad de Santiago, Guatemala, hoy Antigua Guatemala, obtiene la posición más importante dentro de las propiedades repartidas, que es la esquina de la Cuarta Avenida y Quinta Calle, esquina suroriente de la Plaza Central. Pero esto lleva a cuestionar por qué le dan este lugar. Precisamente lo que aparece aquí en la diapositiva, esta Casa Blanca, era el solar que le dieron a él. Probablemente su mayor mérito fue casarse con la hija de Jorge de Alvarado, lo que le abrió las puertas en el ámbito político, llegando a ser regidor de la ciudad en el año 1544, así como tesorero real en el año 1550, de manera interina. Además, para el año 1551 fue nombrado procurador general de la gobernación de Guatemala, y para el año de 1559 fue alcalde ordinario de la ciudad de Santiago y alférez mayor. Como podemos apreciar, las ventajas que Francisco Girón tuvo por estar casado con Francisca de Alvarado son notables. Ahora, de esta unión nacen varios hijos, entre ellos Pedro Girón de Alvarado, Isabel Nieto Girón, Francisca Girón y Francisco Girón de Alvarado. Pero este estudio sigue la línea del primer hijo, don Pedro Girón de Alvarado, quien nació en el año de 1545 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala. Pedro Girón de Alvarado tuvo en su vida varios cargos públicos debido a su condición de nieto de conquistador, entre ellos el de alcalde en la capital de Santiago de Guatemala en el año 1576 y también alcalde mayor en San Salvador en el año 1590, encomendero de Calico Sonsonate en la región del Salvador. Contrae nupcias con Magdalena de Cota Manuel, aproximadamente en el año de 1566, quien era hija del doctor Blas Cota, de origen portugués. Hablamos un poquito del doctor Blas Cota ahora. Fue el primer abogado que vino a Guatemala, no clérigo, en el año de 1539. Fue asesor de Pedro de Alvarado y también asesora jurídicamente a Francisco de la Cueva cuando fallece Beatriz en el desastre del volcán de Agua. Por otro lado, la madre de Magdalena era una dama muy adinerada, llamada Francisca Gutiérrez de Monzón.
Las escrituras públicas, aparece precisamente ella en las escrituras públicas recopiladas por Juan José Falla. Pedro y Magdalena tienen varios hijos, entre ellos don Alonso Girón, Alvarado y Cota, que nace en el año de 1572 en la ciudad de Santiago. Bautizado en el sagrario de la catedral, por el rango que ostentaba su padre a nivel de cargos públicos, hizo que Alonso tuviera el cargo de encomendero de Izhuatlán, en México, en el área de Veracruz. Su propiedad en la ciudad de Santiago, Guatemala, fue en la Primera Avenida Norte y Alameda de Santa Rosa, también conocida como Primera Calle Oriente, en la misma manzana que el hijo del tesorero real, García de Castellanos. Él se casa en el año de 1614 con Isabel Enríquez de Castellanos y Rivadeneira, hija de García de Castellanos, de origen gallego por parte materna. Como fruto de esta unión, nacen varios hijos. Uno de ellos fue Blas Girón y Alvarado, en marzo del año 1615, según consta en las escrituras públicas de la época. Él ya no obtiene los beneficios de ser descendiente de conquistador casi un siglo después, y se forma como oficial de pintura, y tiene un taller donde enseña el oficio a alumnos que están bajo su encargo. Tal es el caso de Joseph Morales, del cual aparece en un contrato celebrado entre el insigne pintor Blas y el padre de Joseph. Blas contrae nupcias con doña Isabel Hurtado de Mendoza. Es increíble saber que cuando se hace la revisión del archivo, pues encontramos también este tipo de documentación casi destruida. Por eso vale la pena el rescate. Aproximadamente ellos se casan en el año de 1634 y de este matrimonio nace una niña llamada María Girón Hurtado, de la cual se tiene el asentamiento de bautismo. Ella nace en el año de 1640 en la ciudad de Santiago. Aquí voy a hacer ahora una aclaración al respecto de las escrituras públicas hechas por Juan José Falla. Obviamente las escrituras públicas tal cual que él manejó, pues solamente las copiaba, pero cuando él empezaba a hacer genealogías, obviamente carecía de bastante información. Y este señor, Blas Girón Alvarado, según Juan José Falla, aparece como que fuera un niño que al poco tiempo de nacer fallece y no tiene descendencia. Sin embargo, cuando se revisan las actas de bautismo, por ejemplo, como las de Francisco Girón, quien fue hijo de Blas Girón, a continuación aparece el apellido Alvarado, constando su existencia y que se trata del hijo de don Alonso Girón de Alvarado, siendo el único Blas Girón que aparece en esa época, y por lo tanto, que sí se encontraba vivo. Prosiguiendo con María Girón Hurtado, con ella se cambia el apellido Girón por el de Cartagena, dado que al casarse con Lucas Cartagena de la Cruz empieza esta nueva línea. Tiene un hijo llamado Lorenzo Cartagena y Girón, que nace en el año de 1680, en la ciudad de Santiago. Ya doña María Girón tenía 40 años y fue el único hijo que pudieron tener. Corría el año de 1699, un 18 de octubre, y don Lorenzo Cartagena se casa con doña Petrona Mártir de Figueroa, en la ciudad de Santiago de Guatemala, según consta en los registros parroquiales que se registra precisamente en la parroquia de San Sebastián. De esta unión nacen 7 hijos, siendo el tercero en sucesión quien nos interesa. Le nombran como a su abuelo paterno y se bautiza con el nombre de Lucas Cartagena de Figueroa. De Lucas Cartagena de Figueroa se tiene el acta parroquial de matrimonio cuando se casa con doña Antonia Augusta Maldonado Bautista, siendo el enlace en la ciudad de Santiago el 28 de octubre de 1721. Como dato constatado, sabemos que para el año 1750, Lucas Cartagena tiene un obraje de textiles, por lo que seguimos dentro de la línea de los artesanos. Del matrimonio entre don Lucas y doña Antonia nacen 4 hijos. Seguimos la línea de don Manuel de la Ascensión Cartagena Maldonado, quien nace en el año de 1721 en la ciudad de Santiago. Ahora bien, don Manuel de la Ascensión, de él no se tiene mayor información de su vida, más que el acta de casamiento en el cual se le nombra como español natural, y a su esposa doña Tomasa Ramírez Pimentel, que es clasificada como mulata, cuyos padres son don Joseph Ramírez y doña María Dolores Pimentel. El enlace matrimonial Cartagena Ramírez se da el 31 de julio de 1750 en la ciudad de Santiago de Guatemala, y de esta unión nace en el año 1750 su hija doña Leona Cartagena Ramírez.
Es aquí donde se rompe la línea de la familia Cartagena, porque luego cuando Leona se casa con don Marcos Joseph Morales, empieza a prevalecer el apellido Morales. Pero es a partir de esta generación donde se une la otra línea de descendencia, porque es con Leona Cartagena Ramírez que sucede el entronque familiar, por lo que ahora analizaremos a don Joseph de Porras. La línea genealógica de Joseph de Porras. A ver, él nace en la ciudad de Santiago, Guatemala, en el año de 1635. Su origen es una mezcla entre español por parte paterna con don Juan de Porras y mestiza africana por parte de su madre Pascuala de la Concepción, lo que bajo el concepto de castas él se autodefine como mulato o pardo. Esta clasificación se dio porque su padre y abuelo fueron españoles venidos a menos económicamente, por lo que no podían casarse con españolas, teniendo la posibilidad decorosa de casarse con afrodescendientes libres. Una creencia infundada sobre Joseph de Porras es que fue analfabeta, algo que él demostró con sus obras desmintiéndolo, porque si bien es cierto que su maestro Juan Pascual le enseñó el arte de la albañilería en forma empírica al inicio, Porras se exigió bastante en aprender arquitectura con tratados en latín de maestros italianos, españoles, incluso algún autor francés. Vamos a comenzar con la historia familiar. El maestro Porras se casa el 2 de mayo del año 1683 con doña Teresa Venturas, que en otros documentos también puede aparecer ella como Teresa Vargas Zapata Lujano. Tuvieron 5 hijos, pero solo 2 sobrevivieron. El ya conocido arquitecto Diego de Porras, quien nació en el año 1677, con quien alcanza el cenit la arquitectura barroca en la ciudad colonial, y además genera esta pasión en sus propios hijos y nietos. Pero por otro lado también está María de Porras, que nace el 15 de septiembre de 1681. Es heredera legítima tanto como su hermano de los bienes materiales como consta en el testamento que dejó Joseph de Porras, quien fallece el 17 de mayo de 1703 y que fuera enterrado en el templo de la Compañía de Jesús. Además fue heredera en conjunto con su hermano de los bienes de su madre, quien falleció en el año 1690, cuando apenas María tenía 8 años, ya que doña Teresa poseía algunas casas en el barrio de San Francisco. Con esto podemos observar que la situación económica de los Porras no era mala, dada su condición de mestizos. María de Porras se casó el 31 de mayo de 1699 con Pedro Joseph Pimentel. Él trabajó como guardia de gobernación. Fue hijo de Joseph Pimentel, quien era español, y de Juana Manuela de Cárdenas. Si bien es cierto que Pedro Pimentel y sus hermanos trabajaban de guardias para el Palacio de los Capitanes Generales, poseía un alto rango dentro de la seguridad de esta ciudad, por lo que también tuvieron que intervenir en acciones de seguridad y actividad militar fuera de la misma. Un caso específico fue controlar a los indígenas de ciertos pueblos como en Cancuc, en los Altos de Chiapas, donde hubo una rebelión para el año de 1712, y desde agosto empezaron los movimientos en contra de los eclesiásticos españoles, asesinándoles. Para poner a sacerdotes indígenas, el grupo predominante eran los sendales, que habían también, pero también habían coronas y chinampas. Existieron un movimiento religioso militar, dado que los indígenas propagaron la aparición de la Virgen en Santa Marta de Jolotepec, o bien se escuchaban a personas que decían que se le aparecieron santos diciendo profecías sobre el fin de los tiempos. Es por ello que para octubre y noviembre de ese año fue sofocada la rebelión por la familia Pimentel y otros soldados de la Guardia. Pedro Joseph y María tuvieron varios hijos. Por ejemplo, Antonia de los Dolores, que se casa con Pedro Caseros, familia de carpinteros, y también Joseph Pimentel, quien se casa con María Candelaria Argutia, entre otros. Pero llama la atención el caso de María de los Dolores Pimentel, porque ella se casa el 19 de marzo de 1722 con Joseph Ramírez, mulato, hijo de Joseph Ramírez y Pascuala Rosales. Este personaje, Joseph Ramírez, hijo, es albañil de gran renombre y fontanero de la ciudad de Santiago. Y no es de extrañar esta situación, puesto que la unión entre las familias que tienen artes y oficios parecidos tenían más relación que solo la profesional. De la unión entre Joseph Ramírez y María de los Dolores Pimentel nace Tomasa Ramírez Pimentel, quien fue la que se casa con Manuel de la Ascensión Cartagena Maldonado, descendiente del linaje de Jorge de Alvarado, y concibiendo a Leona Cartagena Ramírez. Voy a dar ahora las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que Leona Cartagena Ramírez es
quien se representa la unión entre ambas familias. Otra conclusión es que estos entronques familiares suceden normalmente cuando las condiciones sociales y económicas son muy similares, por lo que favorece a un visto bueno por parte de ambas familias. Es notorio que a Jorge de Alvarado, los hijos que tuvo con Lucía Tecubal sin Xicotecatl fueron relegados en importancia, y aunque el peso que tuvieron por ser descendientes del conquistador, eso no impidió, por ejemplo, que una hermana de Francisca de Alvarado tuviera que vivir con ella porque no tenía recursos económicos para sobrevivir en la sociedad colonial. Se nota que las relaciones entre los descendientes de Jorge de Alvarado y José de Porras, siguiendo esta línea genealógica, no se casan con indígenas, y el mestizaje se da con mulatos o pardos, pero prevalecen las relaciones con españoles, y en muchas actas de matrimonio ellos se autoidentifican como españoles. A pesar que las primeras generaciones descendientes de Jorge de Alvarado tenían encomienda en México como en El Salvador, no abandonaron la ciudad de Santiago, Guatemala, hoy Antigua Guatemala, y su descendencia no emigra hacia otro lugar de la Capitanía General de Guatemala, sino que permanecen en esta ciudad incluso hasta después del traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción. Existe un bisnieto de doña Leona Cartagena y de Marcos Morales que vuelve a tener un protagonismo político, quien fuera el licenciado José Francisco Morales Fernández, que llega a ser jefe político y comandante de armas del departamento de Zacatepeques, luego diputado para el año de 1892 y alcalde de Antigua Guatemala, estando como residente en Antigua Guatemala hasta su muerte. Y no es hasta que sus hijos migran hacia la Nueva Guatemala de la Asunción ya en el siglo XX, luego de casi 370 años de ser residentes en lo que hoy llamamos Antigua Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. Estamos viendo que no tenemos preguntas de parte del público, pero sí muchas felicitaciones. Expresan que es una muy buena investigación genealógica, una exposición muy clara y completa, y agradecen mucho por esa exposición. En 5 minutos que todavía nos quedan, quizá podríamos aprovechar a preguntar cuánto tiempo te ha llevado esta recopilación de datos y cómo se ha trabajado. Y nos quedan 4 minutos. Ok, este trabajo de investigación lo comencé más o menos en el año 2017. La pandemia me ayudó muchísimo precisamente para tener oportunidad de andar recopilando mayor tipo de información a nivel de archivo en las diversas archivos que hay, sobre todo a nivel de iglesias, parroquias, y la verdad es de que lo más complicado era encontrarlos en buen estado, ¿no? O sea, hay mucho archivo que está demasiado húmedo o que la tinta marca ambos lados de la página, y entonces eso a veces dificulta un tanto poder entender. Quizás el momento más interesante era que, sabiendo que el señor Juan José Falla tenía muy buena reputación con respecto a este trabajo de recuperar sobre todo escrituras públicas, había así como que algunas cosas que no coincidían con la evidencia que ya se iba teniendo a nivel de archivo. Entonces, la realidad es que sí, fueron más o menos prácticamente unos 5 años de trabajo sobre la genealogía. Obviamente hay muchas líneas más. Me llamó muchísimo la atención esta convergencia entre dos personajes relativamente conocidos y que tarde o temprano se fueron uniendo. Hay más personajes que tienen su descendencia, capitanes que venían en la conquista y esto, que en Antigua Guatemala, aunque no pareciera endogámico, pero no se salen mucho del canon de estarse uniendo solamente entre estas familias, cosa que luego se replica ya en la sociedad más extensa en la Nueva Guatemala de la Asunción. Qué interesante. Muchas gracias entonces por compartir estos datos de esta investigación. Y bueno, nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Feliz día, gracias.